¿Alguna vez has sentido una tristeza que te consume por dentro y no sabes cómo superarla? Quédate conmigo porque hoy te traigo un relato épico que no solo te inspirará, sino que te dará herramientas prácticas para transformar tu dolor en sabiduría. En el Japón del periodo Heian, Naoki, un monje de 35 años, enfrentó una pérdida que lo destrozó por completo. Pero bajo una cascada helada, guiado por su maestro Sogen, descubrió 10 formas de convertir su tristeza en una fuerza poderosa. Si alguna vez has sentido que tu dolor no tiene fin, este video es para ti. Acompáñame en este viaje zen de sanación, donde aprenderás cómo el dolor puede ser tu mayor maestro. Prepárate para sentir, reflexionar y sanar. Vamos a comenzar. En las montañas de Kamakura, durante un otoño melancólico del siglo X, el templo Ryozenji se alzaba como un refugio de paz entre bosques de arces que ardían en tonos rojos y naranjas. El aire olía a hojas húmedas y a incienso, y el sonido de un arroyo cercano cantaba una melodía tranquila. Naoki, un monje de 35 años, era una figura conocida en el templo. Su rostro, marcado por el sol y el tiempo, siempre llevaba una sonrisa cálida que iluminaba a todos a su alrededor. Sus manos callosas pero hábiles tallaban pequeños budas de madera con una precisión que parecía casi sagrada. Cada figura que creaba era un acto de devoción, un regalo para los peregrinos que llegaban al templo buscando consuelo. Pero Naoki no tallaba por reconocimiento ni por dinero, sino por amor a su hermano menor, Haru, de 27 años, un monje novato lleno de sueños y energía. Haru era el sol en la vida de Naoki. Desde que sus padres murieron en una epidemia cuando Naoki tenía 15 años y Haru apenas 7, los hermanos se convirtieron en el mundo del otro. Naoki recordaba cómo, siendo un adolescente, cargaba a Haru en su espalda por los campos de arroz, contándole historias de dragones y samuráis para hacerlo reír. Haru, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, siempre decía: «Algún día, hermano, iré a China y aprenderé los secretos del budismo, y tú vendrás conmigo». Naoki sonreía y asentía, aunque en su corazón sabía que su lugar estaba en el templo, tallando budas y sirviendo a los demás. Juntos, habían jurado protegerse y crecer en el camino del Zen, un camino de simplicidad y presencia. Pero la vida, como un río, a veces cambia su curso sin aviso. Una noche de otoño, una tormenta feroz azotó Kamakura. El cielo rugía con relámpagos que parecían dragones enfurecidos, y la lluvia caía como un diluvio interminable, golpeando el techo del templo con furia. Naoki y Haru estaban dentro, ayudando a los monjes a asegurar las puertas de madera y proteger los sutras sagrados que descansaban en estantes de cedro. El viento aullaba, y las velas del salón principal parpadeaban, proyectando sombras que danzaban como fantasmas. Naoki, con su túnica gris empapada, trabajaba rápido, pero su mente estaba en Haru. «Quédate cerca», le dijo mientras ataba una cuerda para reforzar una ventana. Haru, con su entusiasmo de siempre, asintió y corrió a ayudar a un monje anciano que había tropezado con un candelabro. De pronto un estruendo sacudió la montaña, un sonido profundo y aterrador que hizo temblar el suelo. «¡Un deslave!», gritó un monje desde el patio. Naoki se giró hacia Haru, pero el lodo ya había comenzado a bajar por la ladera, una ola de barro y rocas que arrasaba todo a su paso. «¡Haru, corre!», gritó Naoki corriendo hacia él. Pero Haru, con su corazón valiente, se detuvo para levantar al monje anciano, gritando: «¡No lo dejaré!». Naoki intentó alcanzarlo, pero el lodo los separó, una corriente oscura que rugía como un monstruo hambriento. Cuando el sol salió, el valle era un cementerio de barro. Naoki,
Con las manos ensangrentadas de tanto cavar entre las rocas, encontró el cuerpo de Haru bajo un montón de lodo, su rostro sereno, como si durmiera. Pero Haru ya no estaba. Naoki lo abrazó, gritando su nombre al cielo gris, mientras la lluvia seguía cayendo mezclándose con sus lágrimas. La tristeza de Naoki era un abismo sin fondo. Durante semanas se encerró en su celda, un cuarto pequeño con paredes de madera y un futón gastado. No comía, no hablaba, solo tallaba budas de madera, uno tras otro, cada uno más imperfecto que el anterior. Sus manos temblaban, y las figuras que antes eran delicadas y llenas de vida, ahora parecían torcidas, como si reflejaran el dolor de su corazón. Las lágrimas caían sobre la madera, y su risa, esa risa que Haru tanto amaba, se había apagado por completo. Los monjes del templo, preocupados por Naoki, susurraban entre ellos. «Nunca lo había visto así», decía uno. «Necesita ayuda», respondía otro. Finalmente decidieron llamar a Sogen, un maestro zen de 70 años, conocido por su sabiduría estoica y su capacidad para guiar a los corazones rotos. Sogen llegó al templo al amanecer, su figura encorvada pero imponente, envuelta en una túnica gris gastada que ondeaba con el viento. Su bastón de bambú resonaba contra el suelo de madera, un sonido rítmico que parecía un mantra. Sus ojos, profundos como un lago invernal, se posaron en Naoki, quien estaba sentado en un rincón del salón principal, tallando un Buda con mirada perdida. «Naoki», dijo Sogen, su voz firme pero cálida, «tu tristeza te está ahogando. Pero el dolor puede ser un maestro si lo enfrentas. Ven conmigo». Naoki levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, y por primera vez en días sintió un destello de esperanza. Sin decir una palabra dejó el Buda a medio tallar y siguió a Sogen, sin saber que ese viaje lo cambiaría para siempre. Sogen llevó a Naoki a un bosque cercano, un lugar sagrado donde los árboles susurraban con el viento y las hojas caídas formaban un tapiz de colores. En el corazón del bosque, una cascada helada caía desde un acantilado de roca negra, su rugido ensordecedor como un mantra natural que resonaba en el alma. El agua, fría como el hielo, brillaba bajo los rayos del sol que atravesaban las ramas, creando destellos plateados que parecían danzar. Naoki sintió un escalofrío al verla, no solo por el frío, sino por la inmensidad de lo que enfrentaría. Para transformar tu tristeza en sabiduría, debes enfrentarla de frente, dijo Sogen, apoyándose en su bastón. Entra en la cascada, Naoki, y aprende estas 10 formas. El agua será tu guía. Naoki, con el corazón latiendo rápido, asintió y dio un paso hacia el agua helada. Así comenzó su viaje de sanación. Forma 1. Siente tu tristeza. No la evites. El agua golpeó a Naoki como un martillo de hielo, y su cuerpo se tensó de inmediato. Cada gota era una aguja que perforaba su piel, y el frío le robó el aliento. Quería huir, correr de vuelta al templo, pero la voz de Sogen resonó desde la orilla. Siente tu tristeza, Naoki. No la evites. Es parte de ti. Naoki cerró los ojos con fuerza y dejó que el agua lo envolviera, como si lo abrazara con su frialdad implacable. En su mente vio el rostro de Haru, su risa, sus ojos brillantes, y luego la imagen de su cuerpo inmóvil bajo el lodo. La tristeza lo golpeó como la cascada, un torrente que no podía detener. Pero esta vez no luchó contra ella. Dejó que el dolor fluyera, que llenara su pecho, que quemara sus ojos con lágrimas que el agua helada se llevaba. Sogen, desde la orilla, observó con una leve sonrisa. Tu tristeza es un río, Naoki. No lo detengas, nada en él. Naoki, temblando bajo la cascada, comenzó a sentir que su resistencia se desvanecía. Por primera vez, su dolor no era un enemigo, sino una parte de él que debía aceptar.
¿Qué tristeza estás evitando en tu vida? Siente tu dolor hoy y déjalo hablar. No tengas miedo. Forma 2. Llora sin vergüenza. Las lágrimas sanan. El frío era insoportable y Naoki sintió que sus piernas cedían. Pero algo dentro de él se rompió. Un dique que había contenido su dolor durante semanas. Gritó el nombre de Haru. Un grito que resonó en el bosque y se mezcló con el rugido de la cascada. Sus lágrimas cayeron, cálidas contra su piel helada, y se perdieron en el agua que lo envolvía. Desde la orilla, Sogen lo miraba con ojos serenos. «¿Por qué te avergüenzas de llorar, Naoki?», preguntó, su voz cortando el ruido del agua. «Las lágrimas son la forma en que tu corazón habla. No las detengas, déjalas sanarte». Naoki, con el agua cayendo sobre él, dejó de contenerse. Lloró como nunca lo había hecho. Sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su ser. Recordó a Haru corriendo por los campos de arroz, riendo mientras Naoki lo perseguía. Recordó su voz diciendo: «Iré a China, hermano». Recordó su último acto de valentía, corriendo hacia el monje anciano mientras el lodo lo tragaba. Cada lágrima era un recuerdo, cada sollozo un adiós. Y con cada lágrima, Naoki sentía que una parte de su dolor se aliviaba, como si el agua helada se lo llevara. Sogen asintió desde la orilla. «Las lágrimas son sagradas, Naoki. Te sanan». Naoki, aún llorando, sintió un alivio que no había sentido en semanas. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste sin vergüenza? Llora hoy y deja que tus lágrimas te sanen. Forma 3. Observa el dolor. Enséñale. Naoki temblaba bajo la cascada, el agua helada golpeando su espalda como un látigo. Quería rendirse, pero Sogen gritó desde la orilla: «Observa tu dolor, Naoki. ¿Dónde lo sientes? ¿Qué te dice?». Naoki, con los ojos cerrados, intentó concentrarse a pesar del frío. Sintió un nudo en su pecho, un peso que parecía aplastarlo. Sintió un vacío en su estómago, como si algo esencial le hubiera sido arrancado. Sintió la tensión en sus hombros, cargando un peso invisible. Mientras observaba su dolor, se dio cuenta de que no era solo una emoción, sino un maestro que pedía su atención. Recordó un momento de su infancia. Él y Haru, sentados bajo un cerezo, compartiendo un mochi robado de la cocina del templo. Haru había dicho: «Siempre estaremos juntos, ¿verdad?». Naoki había asentido, pero ahora entendía que su dolor le estaba enseñando algo más profundo, que el amor, aunque eterno en el corazón, es temporal en la forma. Sogen, desde la orilla, añadió: «Tu dolor tiene algo que enseñarte, Naoki. Escúchalo con atención». Naoki, bajo la cascada, comenzó a ver su tristeza no como un enemigo, sino como un guía. Al observarla dejó de temerla, y su respiración se volvió más lenta, más profunda. ¿Qué te está enseñando tu dolor? Obsérvalo con atención y aprende de él. Forma 4. Todo es temporal, incluso el dolor. El agua seguía cayendo y Naoki sentía que su cuerpo estaba al límite. Pero Sogen señaló las hojas que caían de los árboles a su alrededor, un torbellino de rojos y naranjas que flotaban en el aire húmedo. «Mira, Naoki», dijo Sogen, su voz firme sobre el rugido de la cascada. «Las hojas caen, pero los árboles no mueren. Todo es temporal, incluso tu dolor». Naoki, con el agua helada corriendo por su rostro, miró las hojas y pensó en Haru. Recordó cómo su hermano solía recoger hojas caídas en otoño, diciendo: «Mira, Naoki, cada hoja cuenta una historia». Ahora esas hojas le hablaban a Naoki de la impermanencia. La risa de Haru había sido temporal, pero también su sufrimiento. Su vida había sido un instante, pero su amor permanecía. Naoki entendió que su tristeza, por más profunda que fuera, también pasaría. No duraría para siempre como las hojas que caían y se desvanecían en el arroyo.
Esa idea le dio un destello de esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Sogen, desde la orilla, añadió: «Tu dolor pasará, Naoki, como todo en este mundo. Confía en el tiempo». Naoki asintió, sintiendo que el agua, aunque fría, ya no lo hería tanto. ¿Qué dolor estás cargando como si fuera eterno? Recuerda que todo es temporal, incluso tu tristeza. Forma 5. Busca el mensaje. ¿Qué te enseña? Sogen dio un paso hacia la cascada, su túnica gris empapada por la brisa del agua, y gritó: «Tu tristeza tiene un mensaje, Naoki. ¿Qué te está enseñando?» Naoki, con el agua corriendo por su rostro, cerró los ojos y dejó que su mente viajara al pasado. Recordó el último momento con Haru, justo antes del deslave. Haru había corrido hacia el monje anciano gritando: «¡No lo dejaré!». Ese acto de valentía, de bondad pura, había sido el último de su vida. Naoki entendió que su tristeza le estaba enseñando el valor de la compasión, de vivir por otros, de dar sin esperar nada a cambio. Haru había muerto por amor, y ese amor ahora vivía en Naoki, empujándolo a ser mejor, a servir a otros, a tallar budas no solo para sanar su propio corazón, sino para sanar a los demás. Sogen desde la orilla añadió: «Tu dolor no es en vano, Naoki. Busca su mensaje y deja que te transforme». Naoki sintió que su tristeza comenzaba a transformarse en algo nuevo, una chispa de sabiduría que iluminaba su camino. Asintió, temblando bajo la cascada, pero con una claridad que no había sentido antes. ¿Qué mensaje tiene tu dolor para ti? Búscalo con atención y deja que te guíe hacia la sabiduría. Forma 6. Honra lo perdido. Vive por ellos. Naoki salió de la cascada por un momento, su cuerpo temblando de frío, su túnica empapada pegándose a su piel. Sogen lo miró y dijo: «Haru dio su vida por otro, Naoki. Honra su sacrificio viviendo por él». Naoki, con las manos entumecidas, se arrodilló junto a una roca lisa en la orilla del arroyo y tomó un pequeño cuchillo de su bolsa. Comenzó a tallar un Buda en la roca, cada golpe lento y deliberado, sus dedos temblando por el frío pero firmes por el propósito. «Haru amaba mis tallas», susurró Naoki, su voz quebrándose. Decía que cada Buda llevaba un poco de paz al mundo. Sogen se acercó y puso una mano en su hombro. «Entonces vive de forma que Haru esté orgulloso, Naoki. Honra lo que perdiste con tus acciones». Naoki talló durante horas, el sol moviéndose lentamente en el cielo, hasta que el Buda estuvo terminado. Era pequeño, imperfecto, pero lleno de amor. Naoki lo miró y sintió que Haru estaba con él, sonriendo desde algún lugar más allá del cielo. «Vive por los que se fueron», dijo Sogen mientras el arroyo cantaba a su lado. Naoki asintió, sintiendo que tallar para otros, para los peregrinos, para los que sufrían, era su forma de mantener vivo el espíritu de Haru. ¿Cómo honrarás a quienes has perdido? Vive por ellos y dales vida en cada acción que hagas. Forma 7. Sé como el agua, fluye con el dolor. Sogen señaló la cascada y dijo: «Vuelve al agua, Naoki. Sé como ella, no resiste, fluye». Naoki, con el cuerpo aún temblando, dio un paso hacia la cascada y dejó que el agua lo golpeara de nuevo. Esta vez, en lugar de tensarse, se rindió al flujo. Dejó que el agua lo empujara, que lo envolviera, que lo moviera. Sintió cómo su cuerpo se relajaba, cómo su resistencia se desvanecía. En su mente, vio su tristeza como un río. No podía detenerlo, pero podía fluir con él. Recordó un momento con Haru, años atrás, cuando los dos habían nadado en un río cercano al templo. Haru había reído, salpicándolo diciendo: «Fluye, hermano, no luches contra la corriente». Ahora, bajo la cascada, Naoki entendía esas palabras de una forma nueva. Su tristeza, como el agua, no debía ser contenida, ni resistida,
sino aceptada. Al fluir con su dolor, Naoki sintió una paz que no había sentido en meses, como si el agua se llevara una parte de su carga, dejándolo más ligero. Sogen desde la orilla añadió: «Fluye con tu tristeza, Naoki, y encontrarás paz». Naoki, bajo la cascada, sintió que el agua ya no era su enemiga, sino su aliada. ¿Estás resistiendo tu dolor? Sé como el agua y fluye con él, deja que te guíe. Forma 8. Encuentra belleza en lo que queda. El sol comenzó a ponerse, y un rayo de luz atravesó las ramas, iluminando la cascada con un brillo dorado. Sogen señaló un arco iris que se formaba en el agua, sus colores suaves brillando contra el cielo gris. «Mira, Naoki», dijo Sogen, su voz llena de calidez. «Incluso en la tormenta hay belleza. Encuentra la belleza en lo que queda». Naoki, aún bajo la cascada, miró a su alrededor con ojos nuevos. Vio los arces rojos, sus hojas brillando con la luz del atardecer. Escuchó el canto de un pájaro en la distancia, un sonido dulce que cortaba el rugido del agua. Miró el Buda que había tallado en la roca, pequeño e imperfecto, pero lleno de amor. Aunque Haru se había ido, había belleza en el mundo, en los recuerdos que compartieron, en la vida que Naoki aún tenía por delante. Recordó un día de primavera, cuando él y Haru habían caminado por un bosque de cerezos en flor. Haru había dicho: «Mira, Naoki, incluso las flores que caen son hermosas». Ahora Naoki entendía esas palabras. Su tristeza no borraba la belleza del mundo, sino que le enseñaba a verla con más claridad. Sogen desde la orilla añadió: «La tristeza no destruye lo bello, Naoki, lo resalta». Naoki sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa pequeña pero sincera, mientras el arco iris brillaba sobre él. ¿Qué belleza puedes encontrar hoy, incluso en tu dolor? Mira a tu alrededor y descúbrela. Forma 9. Comparte tu lección. Ayuda a otros. El cielo se oscureció y Naoki salió de la cascada, su cuerpo entumecido pero su corazón más ligero. Sogen lo esperaba en la orilla, con una fogata pequeña que había encendido para calentarlo. Mientras Naoki se secaba con una manta áspera, Sogen dijo: «Has aprendido mucho bajo la cascada, Naoki. Ahora comparte tu lección con otros. Ayuda a quienes también sufren». Naoki pensó en los peregrinos que llegaban al templo, muchos de ellos cargando sus propios dolores. Madres que habían perdido hijos, samuráis que habían perdido batallas, campesinos que habían perdido cosechas. Él podía ayudarlos. De regreso al templo, Naoki reunió a los monjes en el salón principal y les habló por primera vez desde la muerte de Haru. Les contó cómo la cascada le había enseñado a sentir su tristeza, a llorarla, a observarla y a transformarla. Les habló de Haru, de su valentía y de cómo su pérdida lo había hecho más compasivo. «Mi tristeza me enseñó a vivir por otros», dijo Naoki, su voz temblando pero firme. Los monjes lo escucharon con lágrimas en los ojos, y al día siguiente, Naoki comenzó a tallar budas para los peregrinos, cada uno con una inscripción de su lección. «Siente tu dolor y déjalo enseñarte». Su dolor se convirtió en un puente para conectar con otros, para sanar a quienes también sufrían. Sogen, sentado a su lado, sonrió. «Tu tristeza puede salvar a alguien, Naoki. Compártela». ¿A quién ayudarás con tu lección? Comparte tu sabiduría y sana con otros. Forma 10. La tristeza siembra, sabiduría cosecha. Meses después, Naoki era un hombre transformado. Su risa había vuelto, más suave, más profunda, pero llena de una sabiduría que no tenía antes. Había pasado días bajo la cascada, enfrentando su dolor, llorándolo, observándolo y transformándolo en algo nuevo. Ahora vivía con un propósito claro: ayudar a otros a sanar, a encontrar sabiduría en su propia tristeza.
Cada Buda que tallaba era un recordatorio de Haru, pero también un regalo para el mundo. Los peregrinos que llegaban al templo se llevaban sus tallas, y con ellas, las lecciones que Naoki había aprendido. Un día, mientras tallaba bajo un cerezo, Sogen se acercó y dijo: «La tristeza siembra, Naoki, pero la sabiduría cosecha. Has florecido». Naoki miró el Buda en sus manos, una figura pequeña pero perfecta, y sintió que Haru estaba con él, no en el dolor, sino en la paz que ahora llevaba en su corazón. Su tristeza se había convertido en su mayor fortaleza, una sabiduría que compartía con el mundo. Sogen, con una sonrisa, añadió: «Tu dolor te ha hecho un maestro, Naoki. Sigue tallando, sigue sanando». Naoki asintió, y por primera vez sintió que su vida tenía un propósito más grande que él mismo. La historia de Naoki se extendió por todo Japón, convirtiéndose en una leyenda de sanación y esperanza. Los peregrinos llegaban de lejos para escuchar sus palabras, para tocar los budas que tallaba, para aprender las 10 formas que había descubierto bajo la cascada. Y ahora, estas lecciones llegan a ti. Siente tu tristeza, llora sin vergüenza, observa el dolor, recuerda que es temporal, busca su mensaje, honra lo perdido, sé como el agua, encuentra belleza, comparte tu lección y cosecha sabiduría. ¿Qué aprendiste de tu tristeza hoy? Comenta abajo, porque tus palabras pueden ayudar a alguien más que está sufriendo. Si este relato te tocó el corazón, ayúdanos a crecer como canal y como familia. Dale like, suscríbete y activa la campana para que juntos sigamos compartiendo historias que transforman vidas. Somos una comunidad que crece unida, y tu apoyo significa todo para nosotros. Cada like, cada suscripción, nos ayuda a llegar a más personas que necesitan sanar. Que la sabiduría florezca en tu vida y que juntos crezcamos como familia.